Hola a todos y bienvenidos a este episodio donde exploraremos emociones reales en el cuidado diario. Hoy quiero hablarles de la ambivalencia emocional, esa sensación tan común entre padres y cuidadores de personas con TEA, donde pueden sentir un amor inmenso y al mismo tiempo cansancio, frustración o inclusive enojo. No es que esté mal, es completamente humano y válido. Lo mejor de esto es que se puede manejar con herramientas prácticas para cuidarnos a nosotros mismos sin culpa. El día de hoy tenemos a una invitada especial, Joana, actual practicante de Mundo para Todos. Bienvenida, Joana. ¿Te gustaría contarnos un poco sobre ti y sobre tu experiencia trabajando en Mundo para Todos? Claro que sí, Nick. Yo trabajo desde el año pasado, trabajo más o menos desde junio fue cuando me empecé como a meter oficialmente en la fundación como gestora. Antes era voluntaria. Yo me enamoré de la fundación porque tiene como a Sebas, que Sebas representa a un muchacho con autismo. Es el sobrino de la dueña de la fundación que se llama Daniela. Entonces, la fundación como tal inició solamente con autismo y posteriormente empezaron a darse cuenta que habían un montón de neurodivergencias, entonces era bueno tratarlas porque aparte muchas veces como que son comórbidas, ¿no? Entonces tienes autismo y TDAH, o tienes autismo y Total. mutismo selectivo. Entonces como que empezamos a tratar todas estas cosas en conjunto y nosotros siempre hacemos salidas y también trabajamos con cuidadores, no solamente con las niñas. Y no vemos el autismo como diagnóstico clínico, sino como una condición. Ok, ¿podrías contarme un poquito más de esa visión de una condición y no un diagnóstico clínico? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que la versión clínica usualmente nos habla de qué hay que arreglar en la persona, ¿no? Entonces, si están como estos criterios, nosotros vamos a tratar de ir arreglando ciertas cosas. La persona con autismo no sabe socializar. La persona con autismo tiene que aprender a hablar más. La persona con autismo tiene que, vamos a arreglar, vamos a arreglar. Nosotros tratamos más el autismo desde un enfoque más psicosocial. Entonces, es ver el autismo o la neurodiversidad como una condición, lo que implica que no vamos a arreglar nada, porque la discapacidad o los problemas nacen de la interacción de la persona con el entorno. Entonces, cuando nace de aquí, este enfoque psicosocial nos lleva a pensar que el problema no es la persona y la persona no está discapacitada, sino que la discapacidad nace. Para entenderlo mejor, a mí siempre me lo explican como el racismo. Entonces, digamos, una persona negra no tiene racismo, una persona negra sufre de racismo. Una persona con ceguera o con autismo, por ejemplo, no tiene discapacidad, una persona sufre de discapacidad. Me encanta esa visión y que no lo cuentes así con este ejemplo. Realmente es muy valioso y es valioso que realmente más personas lo tomen de esta manera. Me gustaría ya iniciar con las preguntas. Entonces, Joana, desde tu experiencia, ¿por qué la ambivalencia emocional puede llegar a ser tan frecuente en familias de personas con TEA o pues en cuidadores de personas con TEA? Esa es una pregunta increíble. Y es que los cuidadores sufren todo el tiempo, entre comillas, porque hay ciertas barreras estructurales. Digamos, como soy una mamá que tiene que ser mamá, tiene que trabajar y aparte tiene que llevar a mi hijo a terapia todo el tiempo. Esa es una barrera estructural muy fuerte y aparte soy una mamá soltera. Imaginemos algo como eso. Entonces estoy sola haciéndolo todo. Obviamente nos va a generar un malestar enorme, pero muy, muy grande. Aparte de que existe esta teoría de que las mamás de niños con alguna neurodivergencia viven un duelo por el niño que nunca tuvieron y siempre quisieron tener, porque nadie se imagina que vas a tener un niño que probablemente nunca te diga mamá. Y eso duele, duele mucho, pero no vemos, como en escenarios como vivimos en la fundación, lo lindo que es convivir con ellos y los risueños que son y que son muy sociables. Hay un artículo muy interesante y viene tratando como esta teoría, de hecho la podemos buscar mucho y es el problema de la doble empatía. Entonces, realmente las personas con autismo no saben socializar o nosotros no sabemos socializar con las personas con autismo. Los cuidadores aprenden a socializar con las personas con autismo y cuando hacen esto lo disfrutan y disfrutan mucho y se ríen y juegan. Entonces, claro, está esto que, o sea, la ambivalencia emocional se da un montón y es porque no sabes si sentirte mal por ser mamá de un niño con problemas, entre comillas, o si sentirte bien porque eres mamá de tu hijo que tiene un montón de capacidades y tú las ves todo el tiempo. Pero el entorno siempre te dice como, ay, pobrecita, yo no podría si fuera tú. Entonces, pues creo que este es como el origen, más que todo. Totalmente. Y pues realmente puede llegar a ser chocante o difícil en muchos casos.
Me gustaría continuar con qué riesgos hay si los cuidadores, padres o familias reprimen estas emociones negativas y cómo puede impactar también en sus hijos o en la persona a la que están cuidando. Ok, esa es una muy buena pregunta y es que, claro, entonces yo te dije, no, es que siempre nos dicen, a las mamás les dicen, ay, pobrecita, yo no podría con eso. La idea es generar círculos de apoyo especiales y específicos que nos sirvan porque son personas que nos entienden. Yo como una persona que no soy mamá cuidadora, no voy a entender 100% las cosas que me está diciendo una mamá cuidadora. Cuando mamás cuidadoras empiezan a compartir espacios en donde empiezan a mostrar qué cosas han sido difíciles, como no sé, salir al cine o ir a un museo, por ejemplo, eso nos va a afectar como un montón a nivel grande o macro porque, o sea, afectar de manera positiva, nos impacta de manera positiva a nivel macro, porque entendemos que está bien sentirse mal y que está bien cansarse, pero no significa que tenga que ignorarlo, porque claro, como está bien sentirse mal, tengo que abrazar esa emoción para poderla procesar. Y si la abrazo en compañía de gente que también la está abrazando y que le cuesta abrazarla, pues está bien, porque a nadie le gusta llorar, a nadie le gusta sentir que es una mala mamá, y son pensamientos que son naturales, pero cuando aprendemos a procesarlos, entonces eso implica que ya sabemos que no lo somos, que es solamente una creencia, como que está aquí muy interna. Claro, entonces cuando empezamos a reprimir todas estas cosas, se meten y se meten y se meten y en algún punto van a explotar porque estamos bajo presión todo el tiempo, porque cuando tenemos que ser cuidadores, evidentemente hay algo que nos va a apoyar. Entonces nos puya y la última puya que nos hacen hace que nosotros explotemos. ¿Y contra quién explotamos? Contra la persona con la que más estamos todo el tiempo, la persona a la que estamos cuidando. Y luego nos sentimos culpables y se vuelve un círculo interminable en donde uno se alimenta del otro. Yo me siento mal por ser mala mamá, le grito a mi hijo siente que es un mal hijo, entonces como mi hijo siente que es un mal hijo, me trata mal a mí, y entonces yo me siento mal a mamá porque mi hijo me gritó, muchas cosas. Y es un círculo, no acaba nunca, no es algo lineal, es que viene en círculo. Por eso hay que aprender a aceptar también estas emociones que son negativas. Ok, me encanta esta forma de verlo y esta perspectiva que tienes tan bonita y cómo explicas las cosas. Y me gustaría que para un padre o cuidador que se está sintiendo así, que está sintiendo todo esto, así como tú lo explicaste, que se puede volver un círculo que se repite, ¿cuál es el primer paso para empezar a aceptar sin juzgarse, sin dejando de sentir un poco de culpa o sintiéndose mal por esto? Es difícil, pero mira que yo siento que el primer paso es saber que nos vamos a juzgar. Entonces, siempre es cuestionarse cada cosa que te digas sobre ti mismo, porque siempre nos decimos cosas que son negativas. Entonces, está eso. Fui una pésima mamá porque mi hijo no puede hacer las cosas bien en el colegio, por ejemplo. Fui una pésima mamá porque mi hijo lloró y gritó hoy y no pudimos almorzar en un restaurante. Entonces yo tengo este pensamiento aquí en la cabeza y luego pienso en grande y en macro. Tengo que cuestionarme cada pensamiento que me pase, ¿vale? Entonces me lo cuestiono y digo como, ¿realmente fui una mala mamá o esto fue el resultado del contexto en el que estuve? ¿O esto fue el resultado de que mi niño hoy estaba estresado? ¿O fue el resultado de que hoy yo estaba estresada? Entonces el punto siempre es cuestionarnos cada uno de las cosas que nos decimos a nosotros mismos. Y con cuestionarse es el primer paso, literal. Ya después hay que aprender a aceptarlo y todo, pero primero hay que cuestionarnos siempre lo que nos estamos verbalizando a nosotros. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. Además de esta, de pronto, ¿qué técnicas simples, como muy cotidianas, recomiendas para manejar el agotamiento emocional, como, no sé, respiraciones, rutinas diarias? ¿Qué recomendarías? Estos tips en específico son un poco complicados porque, de nuevo, hablemos de una mamá que está soltera, que tiene que dedicarse todo el tiempo. Ella no va a sacar 20 minutos para respirar y tomarse un cafecito con amigas. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es, primero, sí tener un círculo de apoyo. Entonces, siempre tener un grupito de amigas con el que te vas por lo menos una vez a la semana, en donde puedan hablar de sus cosas, porque pues eso me hace sentir no solamente la mamá de mi hijo, sino yo como mujer y como persona o en caso de un cuidador hombre, yo como hombre y como persona. Entonces, es bueno tener como siempre este círculo al que llamar, alguien a quien siempre podamos llamar y una rutina en donde tengamos un espacio para socializar. En dado caso que ese espacio sea muy difícil de tener,
Yo recomiendo mucho disfrutar un poco las cosas que llegan a ser disfrutables. Entonces es como nosotros usualmente cuando nuestro niño llora y nos grita, ya decimos como no, esto fue horrible y todo el día estamos pensando en eso. Pero entonces cuando nuestro niño tiende la cama, justo hoy tendió la cama, lo decimos como, ay, me siento tan feliz por esto, y el sentimiento lo opaca el sentimiento negativo de que a los 5 minutos me gritó. Entonces, la idea siempre para mí, como autocuidado, es pensar como cada cosita buena que llegue a salir de mi hijo y que yo lo sienta como algo positivo para mí, tengo que agrandarlo, porque si agrando las cosas negativas, porque no voy a poder agrandar las positivas para que opaquen las negativas, ¿sabes? Entonces, los voy agrandando de poquitos. Las técnicas de respiración también son muy buenas. Cuando estoy a punto de explotar, siempre es bueno contar hasta tres mientras respiro profundo. Entonces cuento hasta tres, inhalo y pienso como, ¿es momento de explotar o nunca es momento de explotar? En algún punto vamos a explotar. Está bien que explotemos. Yo lo entiendo, tener hijos debe ser muy complicado, lo digo como hija. Entonces, está bien que explotemos, pero sí respiremos siempre antes de explotar. A veces necesitamos un tiempo fuera y otra cosa para regularnos mucho es sentarnos a vivir el momento de malestar con nuestro hijo. Si nuestro hijo está haciendo pataleta en el suelo, yo me siento con él y lo miro, lo observo y lo acompaño. Porque a veces la pataleta también me acompaña a mí, no soy la única que está acompañando a mi hijo. Esos son como mini tipsitos. Hay un montón también que sirven como para revisar la autonomía de tu hijo. Siempre piensa que tu hijo puede hacer más cosas de las que tú crees. Entonces ve teniendo como una lista de cosas que tú no, digamos, tú a tu hijo le cepillas los dientes. ¿De qué manera podemos hacer que nuestro hijo se vaya cepillando los dientes? Tú a tu hijo siempre lo llevas hasta el bus para que vaya al colegio. ¿De qué manera podemos hacer que nuestro hijo aprenda cómo ir al bus? Entonces le voy dando repeticiones, le digo cómo se hace así, lo dejo intentar y confiemos un poco en la autonomía de ellos porque eso nos va a dar tiempo para nosotras mismas. Y ya, pues hay muchas más, pero Nos compartiste un montón y me encanta. Realmente gracias. Y tú mencionaste uno que era eh, disfrutar de esos momentos con la persona. Puede ser pues un niño, un adolescente o un adulto. Y justo te iba a preguntar cómo podemos transformar esta frustración en una oportunidad para conectar mejor con nuestro hijo. Creo que ya nos lo explicaste un poco, pero no sé si te gustaría profundizar un poquito más. sí, claro, porque esto de transformar y resignificar la frustración es lo que nos ayuda a seguir adelante. O sea, si no resignificamos lo que nos hace daño, no vamos a poder procesarlo. ¿Y cómo se resignifica? Vuélvelo a contar. Ese es un tip chiquitico que viene mucho desde la narrativa y es como, no sé, una situación muy específica fue, por ejemplo, una mamá me contaba que iba con su niño, es un niño de 11 años, iban yendo hacia terapia y el chico no se bajaba del bus, no se bajaba del bus y no se iba a bajar y todo el mundo la quedó viendo mal y la quedaba viendo feo y el bus tuvo que detenerse, se sintió culpable, no sabía qué hacer. Entonces ella al final le tocó bajarlo a la fuerza para ir a terapia y pues en terapia, claro, el niño se desahogó y dijo, mi mamá esto, mi mamá esto, mi mamá esto. Y pues duele, o sea, obviamente te frustras. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo contarle esta historia a alguien más. Y si no tengo a quien más a quien contárselo, busca a alguien más a quien se lo puedas contar, pero por el momento cuéntatelo a ti misma. Y dilo de nuevo, ¿qué fue lo que pasó? Yo estaba en el bus, mi hijo se puso mal, no quería bajarse, y yo hice todo lo posible y usé todas las herramientas que tenía para bajarlo de ahí. En un momento exploté, porque soy un ser humano y está bien que haya explotado, salió mal, que he aprendido de esta experiencia, entonces ahí resignificas esta cosa que te frustra y ya no te quedas pensando como fui una mala mamá, fui una mala mamá, fui una mala mamá y nunca voy a cambiar y mi hijo me odia y todo salió mal, todo el mundo me vio feo y fue mi culpa y fue culpa de mi hijo y como odio ser mamá, ojalá nunca hubiera sido mamá, sino que empezamos a pensar como las cosas salen mal porque a cualquier mamá le pudo haber pasado, no solo a mí como mamá con un niño con alguna neurodivergencia o como cuidadora de una persona con alguna neurodivergencia, le pudo haber pasado a cualquiera. Y está bien que estoy aprendiendo de esta situación. Entonces, resignificar desde la palabra es el primer paso, creo yo, porque la palabra modifica el pensamiento y el pensamiento modifica las creencias y las creencias van a modificar nuestras prácticas a futuro. Me encanta y estoy totalmente de acuerdo. Y a veces nos cuesta como ver la situación, cómo pasó, qué está pasando y hacer frente también muchas veces y como cambiarle ese significado muchas veces no es fácil.
y no es como que la primera vez que lo intenten puedan lograrlo, o puede que sí, pero realmente es un proceso y es disfrutar de ese proceso. Sí. Eh, entonces, sí, quería resaltar ese pedacito. Y ya para finalizar, ¿cuál es un consejo que le darías? Nos has dado un montón, pero un consejo para finalizar, una frase corta que le dirías a un padre que está buscando ayuda, que se está sintiendo de esta manera, ¿qué le dirías? Uf, esa es fuerte. Hay muchas cosas que hemos pensado siempre y creo que lo que más le sirve a un cuidador escuchar es, primero, no te sientas culpable por sentir. Y cuando empieces a aprender que no tienes que tener culpa por sentir, vas a darte cuenta que eres un sujeto de derechos y que no eres más, no eres solamente un cuidador. Tú eres más que un cuidador, eres una persona que también necesita ser cuidado, porque resulta que los adultos necesitamos ser cuidados y podemos cuidarnos a nosotros mismos o pedir que nos cuiden, porque cuidarnos a nosotros mismos es imposible. Entonces, uno, no te sientas culpable por sentir, es natural sentir frustración, ira, sentimientos que nosotros consideramos negativos, que realmente generan malestar. Y dos, eres una persona con identidad, que sufre, que necesita cuidados y que a veces también es ese niño con TEA que necesita ayuda. Muchísimas gracias. Realmente fue un espacio muy valioso. Aprovechamos el tiempo al máximo y gracias por sacar un tiempo, un espacio y nada, muchísimas gracias. Dale, Nick, gracias a ti, porque es muy bueno que podamos hacer este tipo de retroalimentaciones y siempre obtener perspectivas de todo el mundo, porque todos tenemos conocimiento distinto. Me encanta compartir conocimiento, que no nos quedemos en una mirada únicamente, sino que sea algo muy compartido, muy global, interdisciplinario también. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Nick.